Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra serie Cristianismo, Religión o Relación. Y si hay una relación que interpersonalmente nos cuesta trabajo, es la relación con la autoridad. A muchos nos cuesta trabajo. Y entendiendo que también Dios es la máxima autoridad, vale la pena que tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios enseña sobre la autoridad. Vamos a Romanos capítulo 13, vamos a leer hoy 6 versículos, del 1 al 6. Dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él, o sea, por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Bueno, esto lo dice la palabra de Dios. Abarcamos hasta el versículo 7, de hecho, Romanos 13, del 1 al 7. Y lo que podemos ver aquí en la palabra son principios. Es muy importante extraer de la palabra los principios que nos pueden guiar en la vida. Porque el ejemplo es muy específico y entendamos que la carta escrita a los romanos, pues estamos hablando de la iglesia en la capital mundial en ese momento, ¿sí? El centro político más importante de esos tiempos. Así que, por supuesto, la manera de entender la relación de los creyentes con la autoridad requería este tipo de amonestación o de explicación de parte de Dios por medio del apóstol Pablo en esta carta. Y bueno, quiero que vayamos desglosando poco a poco en estos minutos los principios que extraemos de este pasaje. Primero, toda autoridad representa a una autoridad mayor. ¿De acuerdo? Incluso piénselo de usted mismo si ejerce algún tipo de autoridad. Si usted ejerce una autoridad como padre de familia o como supervisor o gerente o como el CEO de una empresa muy grande, usted no solamente ostenta su autoridad, sino que es respaldado por la autoridad de quien le ha asignado ese cargo, aun si se trata de un ministerio en la iglesia. No es su autoridad como tal. No tenemos, por tanto, los que ejercemos alguna autoridad, reclamar que nos respeten o que respeten nuestra autoridad. Porque no se trata de nosotros. Tenemos que asumir que la autoridad que nosotros estamos llevando o que estamos ostentando no es algo nuestro, sino es algo que proviene de alguien más grande o con mayor autoridad que nosotros. Y usted puede ir en la línea ascendente, ¿a quién le rinde cuenta su autoridad? Bueno, a alguien más que rinde cuentas, a alguien más que rinde cuentas, a alguien más, y llegamos hasta Dios. Finalmente, Dios nos va a rendir cuentas a todos, así que descanse en esta verdad. Si usted tiene autoridad, si usted es dirigido por cierta persona que ejerce su autoridad en una forma que a usted no le convence o que no se siente a gusto, mire, le recuerdo algo que dice en el capítulo 12 de Romanos: no paguemos mal con mal. Y les recuerdo ahora lo que acabamos de leer en Romanos 13. Tenemos que identificar que la autoridad de alguien está sustentada por la autoridad de alguien mayor, representa una autoridad mayor. Por lo tanto, vamos al segundo principio. Oponerse a una autoridad es rebeldía en contra de Dios. Sí, en contra de lo establecido por Dios.
Una vez más, usted y yo seguramente en muchos momentos de nuestra vida no estamos de acuerdo con la autoridad que está sobre nosotros, la autoridad humana. Pero no se le olvide, lo importante aquí es reconocer que si yo me opongo a esa autoridad, me estoy resistiendo a lo establecido por Dios. Y eso es una actitud y un corazón rebelde. Cuidado con eso. Eso no debe de estar en nuestro corazón. Nos hace daño. Siguiente principio. Aunque en un mundo ideal la autoridad castiga al malo y bendice o da tranquilidad al bueno, es posible que en algunas situaciones, en algunos momentos, en algunos países, en algunos lugares no se viva de esa manera. Por lo tanto, podemos pensar, esto no funciona para mi entorno. No, sí funciona. No se le olvide, la autoridad que está por encima de toda autoridad es la de Dios. Si usted no se siente seguro de cómo se está ejerciendo la autoridad en su entorno inmediato o en su ciudad o en su país, ¿sabe qué? Es necesario llevar a los pies de Cristo, a la oración, cualquier situación, porque finalmente Dios nos pedirá cuentas a todos, a nuestras autoridades y a nosotros, respecto de la actitud que tuvimos hacia el concepto en general de la autoridad. Siguiente principio, cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, ¿sí? Cumplirlas, sea respetar la ley, sean impuestos, sea lo que sea, las obligaciones ciudadanas que no están en contra de, cuando no están en contra de la voluntad de Dios, es algo en lo cual tenemos que caminar, nos bendice a final de cuentas. Y por último, rendir respeto y honor, honrar a nuestras autoridades, quienes sean, es algo que está en nosotros. No está en qué tan buena es la autoridad o qué tan bien ejerce su función, no, está en nosotros. Si nosotros entendemos este principio, podremos dar respeto y dar honra. Finalmente, la honra no está en quien la recibe, está en quien la da. El que recibe honra, bueno, lo merecerá o no, la merece. Finalmente, es alguien a quien se le tiene que honrar, ¿sí? Por ser una autoridad. Pero, en nuestro caso, el dar honra debe de estar en nosotros, debe de salir de nosotros. Es un tema de lealtad, es un tema de honor y de reconocer quiénes somos delante de Dios. Permítame orar. Señor, te agradezco por este tiempo. Son temas interesantes siempre y tú nos guías, nos instruyes en lo que tenemos que hacer porque finalmente nos bendices a través de ello. Oro, Señor, porque esta palabra llega a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga un excelente día, que Dios le bendiga.